Ella negaba de manera constante haber cometido el crimen. Pero entonces, el investigador interpretó el papel de la carta precisa. Le planteó una salida ética a través de una justificación, insinuando que si lo hizo para protegerse, era una cosa distinta. Si fue, ya sabes, simplemente por impulso o deseo, entonces es diferente. Esto abrió una vía para resguardar su imagen y conseguir la confesión, donde podía presentar la puñalada como defensa personal en lugar de un homicidio premeditado. Sin embargo, esa salida la condujo directamente tras las rejas. Pero las cuestiones clave son: ¿quién es esta mujer señalada como monstruosa? ¿Qué ocurrió el 14 de abril de 2009? ¿Y cómo los agentes lograron atraparla psicológicamente con una estrategia impecable? Las acciones de Rachel Wade dejaron una profunda huella de dolor. En la noche del 14 de abril de 2009, el ambiente en Penleys Park, Florida, era sofocante y cargado. Una de esas noches de primavera en que las emociones se intensifican más que el clima. Hacia las 10:30 de la noche, Sarah, de 18 años, condujo la camioneta de su madre hacia la casa de una amiga, sin sospechar que su desenlace estaba a pocos minutos. Durante meses, ella y Rachel Wade, de 19, habían sostenido una amarga disputa por el mismo novio, Joshua Camacho. Las peleas habían pasado de simples publicaciones en MySpace a enfrentamientos cara a cara. Esa noche, Wade tomó un cuchillo de cocina y se presentó en el lugar. Los testigos afirman que Sarah bajó de su vehículo desarmada y que ambas discutieron antes de que la riña se tornara física. En medio del forcejeo, Sarah recibió 2 heridas en el pecho. Los vecinos escucharon los alaridos y la vieron caer en plena calle. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al hospital, pero aquella cálida noche terminó en tragedia. Sarah fue declarada muerta poco después de la medianoche. La policía detuvo a Rachel y la sometió a interrogatorio. Hoy nos enfocaremos en los aspectos psicológicos de esa entrevista. El agente inició con una charla ligera, verificando datos básicos de Rachel: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos y empleo. Ella confirmaba. Trabajaba como mesera en un Applebee's del centro comercial y llevaba casi un año allí, en turnos nocturnos. El detective, con tono cordial, le agradeció por permitir la revisión de su auto y por acudir de manera voluntaria. Le aseguró que no estaba detenida, con el objetivo de generar confianza y derribar sus defensas iniciales, haciéndola sentir que la situación no era tan amenazante. Así aumentaba la posibilidad de que hablara con libertad. Después, le dijo que quería conversar sobre lo ocurrido, remarcando que sabía que había una historia previa y, por supuesto, lo sucedido esa noche. Para formalizar, le explicó que iba a leerle sus derechos, preguntando si antes ya se los habían mencionado. Sí, bien. Si no comprendes algo, por favor detente y te lo explicaré. Perfecto. Si surge alguna duda, paramos y lo hablamos. ¿Está claro? Bien. ¿Has consumido alcohol o drogas en este momento? Number. Muy bien. ¿Tomas algún tipo de medicación? Number. Correcto. ¿No has bebido esta noche? Number. ¿Sabes leer y escribir en inglés? Sí. ¿Compartes tu apartamento con alguien? No, solo yo. ¿Tienes familia aquí? Sí, mis padres. Perfecto. Escucha esto con atención. Como te mencioné, si algo no entiendes me avisas y te lo aclaro. Si no, solo necesito respuestas de sí o no para registrarlas, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a tratar. ¿Comprendes que tienes derecho a guardar silencio? Sí. Cualquier cosa que digas podrá ser usada en tu contra en un tribunal. ¿Lo entiendes? Sí.
Comprendes que tienes derecho a hablar con un abogado y que esté presente mientras eres interrogada. Sí. Y entiendes que, si no puedes pagar uno, el Estado te proporcionará un defensor. ¿Lo entiendes? Que puedes ejercer esos derechos en cualquier momento y decidir no contestar más preguntas ni dar declaraciones. ¿Correcto? Sí. ¿Comprendes cada uno de estos derechos tal como los he explicado? Sí. Bien. Entonces, con eso en mente, quiero hablar contigo acerca de lo que ha venido ocurriendo y de lo que pasó esta noche. ¿Quieres conversar con nosotros ahora? Sí, aunque le aclara que no está arrestada. El oficial le lee las advertencias de Miranda. Esto mezcla cordialidad con la seriedad legal, recordándole que la situación es grave. Genera un choque psicológico. Le dicen que es libre, pero la sitúan en un contexto jurídico fuerte, lo que la hace más vulnerable y proclive a cooperar. Luego le pide que firme un formulario, donde se registran la fecha, hora, número de caso, preguntas y respuestas, además de los derechos que se le leyeron. Si está de acuerdo y entiende, debe firmar. Después la invita. ¿Por qué no me cuentas lo que me mencionabas sobre lo que está pasando? Ella comienza. Nosotros empezamos a salir. El detective interrumpe. Necesito que seas precisa. Si dices nosotros, él, ella, yo no sé a quién te refieres. Entonces, tú y Josh. Sí, Josh y yo. Lo conozco desde siempre. Josh Camacho, ¿cierto? Sí. Lo conozco desde la primaria y comenzamos a salir, creo que en junio o julio del año pasado. En ese tiempo conocí a Aaron, la madre de su hijo. Ella empezó a meterse conmigo. Consiguió mi número, me llamaba, me acosaba. Decía que iba a averiguar dónde vivía y llegaba hasta mi trabajo. Todavía lo hace. Y luego apareció Sarah. ¿Cuánto tiempo estuviste con Josh? No más de 4 meses, aunque en realidad nos veíamos unos 6 o 7. Fue desde junio de 2008 hasta noviembre o diciembre. ¿Y durante ese tiempo tuviste algún problema con alguna de ellas? Sí, con Sarah. Una vez tuvimos que llamar a la policía. Estábamos regresando por la 82 desde... Bueno, ella empezó a seguirnos desde un Taco Bell en Park Boulevard, cerca de Park Place. El agente le permite que relate los antecedentes con sus propias palabras, limitándose a intervenir para pedir detalles o aclaraciones. Así la deja construir su versión antes de enfrentarse a contradicciones más adelante. Cuantos más pormenores ofrezcas voluntariamente, más oportunidades tendrá él de hallar contradicciones. ¿Quién lo hizo? Ni siquiera lo sé. Solo más o menos, ¿cuándo crees que fue? Bueno, yo vivía en Meridian Palm, así que probablemente fue... No recuerdo exactamente. Un par de meses antes de mudarme a mi apartamento. Probablemente fue por entonces, cuando todavía estábamos saliendo del trabajo. Entramos al estacionamiento del Taco Bell. Sarah y 5 de sus amigas venían en un coche y nos siguieron. Mi compañera de piso y yo, que también trabaja conmigo. En ese momento, Josh vivía conmigo. No sé si su intención era seguirme hasta casa o simplemente agredirnos, pero ellas y sus amigas nos siguieron y luego se detuvieron frente al coche de mi amiga Courtney. ¿Dónde estabas tú en ese instante? No, yo llamé a Josh. Él estaba en mi casa esperándome. De hecho, vivía conmigo en mi antiguo piso. Ellas se detuvieron. Todos bajaron del auto. Cerramos las puertas y luego Courtney, la chica con la que yo estaba, bajó la ventanilla y la embistieron. Así que llamé a la policía. Nos interrogaron, nos entrevistaron y luego nos dejaron marchar. No recuerdo que nadie de ellas fuera arrestado. Creo que simplemente nos escoltaron a casa porque ya se había calmado todo. Eso fue en el Taco Bell o en la calle 82. En el Taco Bell. También nos siguieron por la calle 82. La policía municipal llegó hasta allí.
¿Conseguiste algún número de caso o algo por el estilo? ¿Lo recuerdas? No recuerdo nada concreto. ¿Había pruebas físicas del altercado en ese momento? No conmigo. ¿Con ella? Sí. La estaban golpeando por la ventana. Desde entonces, ¿Sarah no te ha acosado más físicamente? No me ha perseguido a cada momento, pero ha habido amenazas periódicas, como cada 2 semanas. Me manda llamadas privadas, mensajes en MySpace, cualquier cosa. Su hermana Janet